Hola, yo soy el doctor Diego Bigatti y hoy les voy a leer un cuento que se llama La olla de Gavino. Había una vez en el campo un gaucho que se llamaba Gavino. Vivía con su mujer, Quintina, y sus dos hijos pequeños, en un rancho de mala muerte, cuidando su muy pequeña majada, algunas vacas y una manadita de yeguas. Eran pobres, pues el producto de sus pocos animales apenas les daba para sus vicios, y a pesar de que economizaran la carne lo más que podían, la majada, lejos de aumentar, más bien se iba mermando, pues el escaso aumento que tenía que pasar todo, y a veces algo más, por el asador o por la olla. Pero no por esto se lamentaba Gavino. No soñaba con hacer fortuna, y mientras no llegara a faltar la carne, estaba lo más dispuesto a encontrar llevadera la vida, a pesar de todas las pequeñas miserias que consigo suele traer a los pobres y, según dicen, también a los ricos. Quintina, su mujer, era más difícil de contentar, y siempre se quejaba de algo, del sol o del viento cuando estaba lavando, del humo cuando estaba cocinando, de que el capón era chico, de que la carne era flaca o demasiado gorda, o muy dura si era oveja vieja. Eternamente retaba al marido o a los chicos. Gavino dejaba que retase. Comprendía que para ella rezongar era consuelo para todos los males y que no pudiendo, como él, gozar de las exquisitas emociones de la taba, del truco y de las carreras, y de otras diversiones de la pulpería, era muy natural que buscase su alivio por otro lado. Sucedió que después de una sequía prolongada, que había atrasado bastante las ovejas, vinieron lluvias interminables que las acabaron por embromar. La majada se puso la miseria de sarna, porque con el barro y el agua del corral no se las podía curar, ni de manguera por la mucha humedad. Y era todo un trabajo encontrar un animal siquiera medio bueno para comer. Hubo que hacer durar más días que nunca el capón que se carneaba, pues de otro modo pronto ni hubiera habido carne en la casa. Gavino muchas veces tenía que apretar el tirador después de comer, y cuando medio muerto de hambre se deslizaba hasta el alero para tratar de cortar de la carne ahí colgada con que hacer un churrasco sin que lo viera la patrona, casi podía tener por seguro que la vigilante Quintina no lo iba a dejar aprovechar en paz el robo. Eso es, comilón y Aragán, le decía. Comete la carne nomás, hombre, que después nosotros, las criaturas y yo, quedaremos mirando el gancho y con eso cenaremos. Si pronto vamos a quedar sin ovejas con semejante apetito. Te lo pasás comiendo todo el día, como si fueras anchorena. ¿Por qué no te comes un capón en cada comida para acabar de una vez con la majada? Don Gavino se callaba, envainaba la cuchilla, prendía un cigarro y se iba, medio triste por el hueco que sentía entre el pecho y la espalda. Ya no se comía asado en la casa. Quintín había escondido el asador, diciendo que con carne flaca es mejor hacer puchero. Y Gavino se tenía que conformar comprendiendo que era cierto y que con todo su mujer tenía razón. El asado es un lujo, un derroche que no permitían ya las circunstancias. Una noche, que como de costumbre la olla estaba en el fuego, Gavino, dejando el mate en la mesa, exclamó: «Tengo un hambre que parecen dos». «Voy a servir ya», contestó la mujer, y con el trinchante empezó a sacar de la olla las presas de carne cocida que nadaban, escasas y pequeñas, en el caldo. Puso la fuente en la mesa, colocó en un banquito a las dos criaturas y les dio a cada una, para que comieran con las manos, una presita y un pedazo de galleta, e iba a servir al impaciente Gavino cuando se oyó, en el palenque, un débil «¡Ave María!», que hizo que aquél se levantara y asomara la cabeza a la puerta del rancho.
En el palenque, esperando la venia para apearse, estaba un gaucho viejo, viejísimo, forastero seguramente, pues no se acordaba Gavino de haberle visto nunca por estos pagos. Su caballo, extenuado al parecer por los años y la flacura, su apero miserable, los harapos con que venía vestido, no dejaron a Gavino y a Quintina la mínima duda sobre su posición social y financiera. «Bájese, amigo, bájese», gritó enseguida Gavino, y dando algunos pasos a su encuentro, lo invitó a entrar y a comer si tenía ganas. «Hombre», contestó el viejo sin cumplimiento, «aceptaré, pues tengo un hambre que parecen 3». Quintina, al oír semejante declaración, lo miró con terror. Sumó en su mente las 2 hambres de Gavino con las 3 del forastero y agregándole la propia, calculó que no alcanzaría, por cierto, las 3 presas flacas que quedaban en la fuente para tantas necesidades. El resultado inmediato fue un rezongo vehemente, pero interior y callado, para evitar tormenta, pues si Gavino era lo más sufrido para lo que a él personalmente tocaba, no podía soportar que maltratasen al huésped cualquiera que fuera. Hizo sentar al viejo en su propio sitio, le dio su plato de latón y su cubierto, y apenas le hubo dicho «¿Qué hace, señor? Sírvase», que el forastero sacó de la cintura una cuchilla tremenda y de la fuente la presa más grande, empezando a comer con un formidable ruido de carrillos. Sus dientes, blancos, largos y sólidos a pesar de la edad, mordían, desgarraban y molían que daba gusto. Los dedos y el cuchillo ayudaban sin cesar, y en un abrir y cerrar los ojos, el hueso del espinazo que se había servido quedó limpito de carne. Lo sacudió fuerte, pegando con la muñeca derecha en el dorso de la otra mano, e hizo caer en el plato el tuétano. Lo alzó con la punta de la cuchilla y se lo tragó diciendo: «Amigo, no hay que desperdiciar las cosas buenas cuando son pocas». Y sin dejar tiempo a doña Quintina de salir de su asombro, agarró la otra presa. «Con permiso», dijo, pero bien se veía que con o sin permiso lo mismo hubiera sido. Quintina dio un codazo a su marido y lo miró asustada con tamaños ojos, y sacudiendo la cabeza en dirección al viejo, pareció preguntarle tácitamente qué medidas pensaba tomar. Gavino la miró riéndose y le dijo en voz baja: «Comeremos el hígado». Se acordaba de que en el alero del rancho colgaba todavía de la costanera el hígado del capón, cuyos últimos restos estaba devorando el viejo. El hígado, es cierto, había sido algo desentado para los gatos y se empezaba a llenar de creza, pero era tarde para carnear y para pensar en preparar otra cena. Al fin y al cabo, quedaba el caldo también, con arroz y zapallo, y con hacer sopa con 1 o 2 galletas no se iban a morir de hambre. La mujer fue hasta el alero a buscar el hígado para hacer con él algún fritango ligero, pero se encontró con que una gata que tenía familia había dispuesto ya de él para los cachorros. Quintina volvió a la cocina con la única esperanza de poder siquiera apaciguar el hambre del matrimonio con caldo y galleta. ¡Desastre! Cuando llegó el forastero, voraz engullía con la última migaja de la penúltima galleta que existiera en la casa, la última cucharada de caldo, el último átomo de zapallo y el último grano de arroz. Y el viejo, con la vista relampagueante, la cara toda colorada y relumbrosa, los labios y el bigote grasientos, la luenga barba blanca salpicada de las muestras de todo lo que se había tragado, hizo sonar la garganta con satisfacción y, pegando un puñetazo en la mesa, exclamó riéndose: «Gracias, patrona. Ahora sí. Caramba. Amigo, soy otro hombre. Con un buen jarro de agua, o de vino mejor, si es que tiene, para sentar ese pequeño refrigerio, y ya le quedaré muy agradecido». «Buen provecho», murmuró doña Quintina con el mismo tono con que hubiera dicho «revienta, animal».
En el fondo de la bolsa encontró ella una galleta por suerte, y partiéndola dio una mitad a Gavino y se comió la otra, diciendo despacio: «Tomá, pavo, llenate con esto y cuidado con atorarte. Si quedás con hambre, bien tienes la culpa por dejar que cualquiera de afuera te venga a aprovechar de semejante modo». Don Gavino se reía. Mascaba indiferente la galleta que le había dado su mujer y, agarrando de un estante pegado a la pared una botella, la vació en un vaso que alcanzó a llenar y que tendió al forastero diciéndole: «Tome, amigo, todavía alcanza para un trago ese poco carlón que queda. Tómelo para completar la fiesta y dispense la pobreza. La familia es poca, por esto la olla es tan chica. Otra vez que venga, llegue más temprano y haremos lo posible para tratarlo mejor». «Déjese de cumplimientos, amigo», contestó el viejo. «He cenado muy bien. Con poco me contento». «Sí, será sinvergüenza ese viejo cachafaz», dijo entre dientes Quintina. Don Gavino se sonreía. Lo había hecho gracia a la voracidad ingenua del viejo. No habría comido desde varios días el pobre. Y al fin, gran cosa. Pasarlo sin cenar una noche por casualidad. ¿Cuántas veces le había sucedido ya antes? Y viendo que el viejo, después de tomar unos mates y de fumar un cigarro, bostezaba como para desengancharse las mandíbulas, le ofreció tenderle cama en la cocina, lo cual aceptó el huésped, con la misma sencillez con que había comido toda la cena. Gavino fue a desencillarle el caballo, atando a éste con maniador largo para que pudiera comer, y se cambiaron las buenas noches. Esa noche, antes de dormir, doña Quintina hizo sentir a su marido todo el peso de su legítima indignación. Ser hospitalario y generoso, tener lástima a la vejez y a la pobreza, le pareció muy bueno, pero con la condición de que la hospitalidad no le viniera a quitar a uno mismo ninguna comodidad. Pero con la condición de que la hospitalidad no le viniera a quitar a uno ninguna comodidad. Perdón, repito. Que no llegase la generosidad a disponer de lo necesario a la misma familia, sino apenas de lo superfluo. Y también encontrar que la vejez y la pobreza poca alegría traen consigo, y que siempre basta de plagas con las que uno tiene en casa. Gavino, siempre indulgente, dejó correr el chorro, y cuando Quintina, como punto final, le quiso llamar la atención sobre el terrible ruido de trueno con que roncaba el viejo, que se oía desde la cocina y que les iba, según ella, a quitar hasta el sueño, comprobó con cierta impaciencia que su marido también empezaba a roncar, y no tuvo más remedio que agregar su nota de flauta al concierto. El viejo era madrugador. Con el alba se despertó y, oyéndolo Gavino que andaba por la cocina, revolviéndolo todo, se levantó y se fue a juntar con él. «Buenos días», le dijo el viejo medio burlón. «¿Cómo ha pasado la noche? ¿No sufrió de empacho?» «No, señor», contestó don Gavino, y para retrucar el envite agregó: «¿Tiene apetito esta mañana?» «¿Qué pregunta? Pues no, casi me muero de hambre, pero antes de churrasquear tomaremos unos mates. Andaba buscando la yerbera sin poderla encontrar». Gavino prendió el fuego, llenó la pava, arregló el mate, buscó la yerbera y, encargándole al viejo que cebara, se fue al corral a carnear un capón, el mejorcito que pudiera encontrar. Cuando volvió, trayendo una paleta y algunas achuras para hacer un churrasco, el viejo, que seguía tomando mate, le dijo: «Pues, amigo, usted se fue y me dejó sin pitar». «Es cierto», contestó Gavino. «Dispense». Y sacando la tabaquera y el papel, se lo dio todo al forastero, quien, después de prender un cigarro, siguió haciendo más y más cigarrillos,
hasta acabar con todo el tabaco, y se los guardó todos en el bolsillo de la perchera. Gavino lo miraba con cierta admiración bondadosa, lo que viendo el viejo le tendió un cigarrillo diciéndole: «Fume, amigo, no haga cumplimientos». Doña Quintina se levantó un poco más tarde y se quiso volver loca al ver al maldito viejo aquel bien instalado en el fogón, comiendo, devorando, más bien dicho, toda la carne traída por Gavino, después de haber acabado con la yerba y con el tabaco, lo mismo que con la galleta y el vino el día anterior. Después de limpiarse las manos con el trapo, el forastero dejó entender que no le haría mal un trago de ginebra. Pero no había en la casa, pues don Gavino no era aficionado a la bebida. Y sin insistir, se levantó el otro y declaró que ya se iba a marchar. Quintina no pudo reprimir un suspiro de satisfacción al oírlo, y hasta se asegura que dijo, como entre sí, que no bastante para que el huésped no se volviera hacia ella, mirándola con cierto aire socarrón, a la vez y severo. «Anda el diablo, lombriz». El viejo ensilló su caballo, ayudado por don Gavino, y en el momento de despedirse de éste, lo abrazó y le dijo: «No me olvidaré de lo que usted ha hecho por mí. Cuente usted con un amigo que lo ha de ayudar en todo lo que pueda, y cuando algo le falte, acuérdese nomás de don Francisco». Y se fue al tranquito. Gavino volvió del palenque sonriéndose, como de graciosa parada del ofrecimiento del viejo. «Acuérdese de don Francisco», me dijo, «cuando algo le falte», le contó a su mujer, «y que nunca se olvidará de lo que hicimos por él». «Vaya con el viejo comilón y sinvergüenza», exclamó doña Quintina, «pues yo tampoco me he de olvidar de él». Y cuando miraban ambos para el campo, vieron con cierta admiración que donde hubiera debido estar el viejito, solo se divisaba como una nube luminosa que pronto desapareció, sin que de don Francisco quedara ni la sombra. «Don Francisco, don Francisco, ¿de qué será?», se preguntaba don Gavino todo pensativo. «¿Quién sabe si no será algún enviado a Mandinga? Aunque no parece, pues era risueño el viejito, y no parecía malo». «Por mi parte», dijo Quintina, «pocas ganas tendré yo, cuando no tengamos nada que comer, de llamarlo para que nos venga a ayudar con su apetito a morirnos de hambre». Y entrando en la cocina, empezó a preparar lo necesario para el almuerzo, aunque no fuera hora todavía, pues estaban ambos, como fácilmente se comprende, con un hambre feroz. Lavó la olla, le echó agua, la puso en el fuego y fue al alero a sacar carne. Cortó un cuarto del capón y en pedazos lo metió en la olla. Mientras tanto, andaba Gavino buscando el tabaco para armar un cigarro, pero no quedaba más que el papel de estraza en que había sido envuelto. Se acordó de don Francisco, que se lo había llevado todo, y se contentó con decir sonriendo: «¡Qué don Francisco este!». Y al momento vio con asombro que el papel de estraza que tenía en la mano se había llenado, cosa extraña, del mismo tabaco que acostumbraba a fumar. Se le pusieron redondos los ojos, y llamando a su mujer le enseñó el atado. La mujer se quedó admirada, por supuesto, pero sin dar por tan poco su brazo a torcer, dijo: «Bueno, pero te falta papel». «Cierto», contestó el hombre. «¿Qué hago?». «Pídeselo a don Francisco», le contestó medio turbada, «para ver». Y sin vacilar, don Gavino llamó: «Don Francisco, mande papel, pues, hombre». Y mirando al atado que siempre tenía en la mano, vio encima un cuaderno de papel de fumar que parecía salir de la pulpería. Quedaron esta vez atónitos ambos,
y no se atrevían a decir una palabra, temerosos de que tamaña brujería les resultase fatal. En silencio, y sin querer acordarse de que también se les había acabado la yerba, se sentaron a comer. Cuando ya estaba Quintina sirviendo el puchero, entró una de las criaturas y pidió una galleta. «Caramba», dijo el padre, «galleta no hay. Comimos anoche la única que nos dejó don Francisco». Y al pronunciar esas palabras, oyó en un rincón de la pieza el ruido peculiar que hace la galleta bien seca al desmoronarse en la bolsa. Corrió don Gavino a su vez y se encontró con galleta para varios días. Esta vez no hubo duda ya que con don Francisco se podía realmente contar. Y se miraron los esposos con alegría sin reserva. Comieron con apetito y solo fue cuando estuvieron cansados de comer que notaron que en la olla todavía quedaba con qué convidar a varias personas. Lo más raro es que a pesar de ser bastante flaco el capón, el caldo era gordo y nutritivo, como si hubiese sido hecho con carne de vaca de pesebre. Desde ese día, por pequeña que fuera la olla y por flacas que estuvieran las ovejas, nunca les faltó para comer carne abundante y gorda, como si manantial hubiese sido la olla. Mas los dos niños crecieron, y su apetito, lo mismo. Nacieron otros y otros, hasta 12, entre varones y mujeres, y sin que cambiase la olla, siempre alcanzaba para todos el puchero. Don Francisco no había venido nunca más a visitarlos, y asimismo era como si habitaran la casa. Era el invisible protector de la familia, y Quintina era la que más devoción le tenía. Comprendía ella, aunque no lo confesara, que había sido más generoso con ella todavía que con Gavino, pues por su mala voluntad hacia él, bien hubiera podido castigarla, como suelen hacer esos emisarios misteriosos de poder sobrenatural con los que los reciben mal. Le había tenido lástima y le había perdonado, y por esto su recuerdo era más sagrado para ella. La majada aumentó sin cesar, pues el consumo era ínfimo, y se iba paulatinamente haciendo rico don Gavino, bendiciendo al cielo por haberlo hecho nacer hospitalario. Nunca en vano llamaba al palenque ningún transeúnte. Se tenía fe en la olla y se sabía que de ella siempre saldría carne para todos. Y en caso de apuro, con llamar a don Francisco quedaba todo salvado. Y vivieron así Gavino y Quintina muchos años, rodeados de su numerosa prole, multiplicada con nietos, bisnietos y tataranietos, criados todos en el respeto de las viejas costumbres hospitalarias de los antepasados, a los cuales debían su fortuna. Pero al cabo de muchos años, las generaciones que se sucedieron creyeron que la olla no podía perder su maravillosa facultad, no acordándose ya a quién ni a quién la debían. Solo sabían que había que invocar a don Francisco para conseguir que no se agotase su contenido. El puchero, por lo demás, poco le gustaba ya a esa gente que se había hecho delicada con la riqueza, y se reservaba la olla para los peones y los huéspedes pobres. Y como estos abundaban, por supuesto, también llegó, con los años, el día en que el dueño de la olla, hombre de regular fortuna, se rehusó a recibir ni en la cocina a los pobres, diciendo en su orgulloso egoísta que ya lo tenían fastidiado todos esos haraganes harapientos. Una noche, un gaucho viejísimo tremoló en el palenque su débil «¡Ave María!». Forastero debía de ser, pues el dueño de la casa no se acordaba de haberlo visto nunca por estos pagos. Venía en un caballo flaco y mal apareado, y su chiripá roto y su poncho hecho trizas,
Con sus alpargatas agujereadas cantaban en coro lastimero la miseria del pobre viejo. Pidió licencia para hacer noche. El patrón vaciló, pues aunque su resolución fuera de no dar hospitalidad ya a ningún pobre y que la pusiese en práctica desde tiempo atrás, de repente le pareció feo rechazar así nomás a ese desgraciado. Lo pensó un rato, hasta que habiendo logrado vencer ese amago de benevolencia, se dio vueltas las espaldas y haciendo sonar los dedos, gritó a un peón: «Dile que aquí no es fonda, que se vaya a la pulpería». Y entrando en la cocina, se acercó al fogón para sacar una brasa y prender el cigarro. No se sabe cómo fue, mientras estaba ahí, oyó un ruidito, como de algo que se raja, y por una rendija abierta en la olla todo el caldo se derramó y se apagó el fuego, llenándose de humo la cocina. «¡Mi olla!», gritó desesperado, y en su mente atropellaron todos los recuerdos. Las leyendas, los cuentos de sus abuelos y sus padres le habían hecho cuando chico de la preciosa olla y de don Francisco. Había gozado él de la olla mágica. Había evocado a menudo con los labios al generoso protector de su familia, pero sin darse cuenta de que era preciso seguir mereciendo por su generosidad los favores concedidos a la generosidad de sus antepasados. Comprendió en el acto el alcance de su falta y del castigo. Adivinó quién era el gaucho viejo y pobre a quien había negado una presa de puchero. Corrió como loco hasta el palenque, llamando a gritos con todas sus fuerzas: «¡Don Francisco! ¡Don Francisco!». Pero solo llegó a ver desaparecer paulatinamente una nube luminosa en el mismo sitio donde en aquel momento hubiera debido estar el viejito trotando. Volvió llorando para las casas, trató de componer la olla con alambre, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Hay cosas en la vida que no se componen. Desde aquel día volvió a entrar la necesidad en la casa. La majada fue siempre mermando. Padres e hijos se dieron al vicio y a la desidia. Todo se volvió desastre. A los huéspedes se los admitía, pero nunca alcanzaba la carne, y se los convidaba con caña, y surgían peleas, a veces sangrientas, hasta que se derrumbó todo: bienes, hogar, familia, quedando tirada en un montón de basura la olla que había sido de don Gavino. Este hermoso cuento es de Godofredo Deró, del libro Las veladas del tropero, escrito en 1905. Espero que les haya gustado como me gustó tanto a mí. Hasta el próximo video. Chao.